Dios bendiga en esta preciosa hora y te traigo un tema que yo sé que va a ser de gran bendición y es cómo saber si yo porto algo, de parte de Dios. Y te vengo a hablar de Juan. Juan, el cual fue desterrado a la isla de Pasmo por causa del evangelio. En el tiempo de Juan estaba como emperador Domiciano y la isla de Pasmo se encontraba frente al mar Egeo en las costas de Turquía. Encontramos esta historia de Juan en Apocalipsis capítulo 1, su verso 9. Nos dice la historia que Juan estaba en el Espíritu. Y no fue cualquier cosa la cual estaba atravesando posiblemente maltrato, había hambre, ahí no había, vamos a suponer, una vivienda, no tenía las comodidades, pero allí estaba en el Espíritu. Y nos dicen las Sagradas Escrituras que aún en medio de la situación en la cual Juan se encontraba, estaba desterrado, había sido fue llevado en forma de esclavo a este lugar, pero pasó algo con Juan y era que Juan tenía una coinonía, Juan tenía un momento de intimidad con el Padre. Pero nos dice las Sagradas Escrituras que en medio de esta situación Juan estaba en gozo. ¿Y qué nos dice? El libro de los Filipenses, capítulo 4, su verso 7, nos dice, el apóstol Pablo habla de un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay un enemigo que le encanta robarle el gozo a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Dónde se encuentra eso, pastora? En Lucas capítulo 11, su verso 24 hasta el 36. Nos dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, dice que anda buscando un lugar. Y dice que anda por lugares secos. Te voy a hablar un poquito de eso. Cuando la persona no tiene gozo, cuando la persona no tiene paz, es porque está siendo atormentado. Hay algo que lo atormenta, hay algo que no lo deja estar en paz. Por eso vemos tantas personas que son nerviosas, personas que usted ve que tienen algunas formas de hablar, a veces tienen ira, a veces son personas que cuando usted lo ve, usted siente que están así como asustados porque no tienen el gozo, no tienen la paz. Pero Juan estaba en ese lugar, desterrado, tenía paz, oraba, buscaba el reino celestial. Y en aquella isla, dice la palabra, que se abrieron los cielos. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Dice que en el momento que él estaba en el Espíritu, dice que se abrieron. Y en el cielo, ¿quién él vio a Jesús de Nazaret? Dice, él lo describe, cómo lo vio con un cinto de oro, cómo vio su pelo, cómo vio su vestidura. Y cuando yo leí esta historia, yo misma me decía verdaderamente que en medio de cualquier situación, tú y yo podemos buscar a Dios. Tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia, como hizo aquel varón de Dios. Había persecución en aquel tiempo. Habían algunas leyes donde no se podía predicar el evangelio. Pero Juan aún padeció lo que padeció, predicó el evangelio. El evangelio hoy, por eso usted y yo tenemos hoy el Apocalipsis, porque él pudo escribir, él pudo hablar la palabra de Dios en medio de aquella circunstancia por la cual él había atravesado. Pero ¿qué pasa con Juan? Juan estaba en aquel lugar por predicar la palabra de Dios. Mira, hay gente que tú no le va a caer bien por lo que tú portas. Hay gente que te van a mirar y van a sentir cuando tú lo miras. O sea, cuando se cruzan las miradas van a decir, pero ¿y qué se cree este? Y tú no le has hecho nada. ¿Por qué motivo? Porque hay personas
que no te van a soportar por lo que tú tienes de parte de Dios, por el ministerio que Dios ha depositado en tu vida, porque eres una mujer, un hombre que tiene visiones, eres un hombre el cual buscas a Dios y Dios le revela su infinita misericordia. Pero eso es para algunos, no, eso es para todo aquel que le crea, todo aquel que busca su rostro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acepción de persona. Si tú buscas a Dios, vas a ver su misericordia. Si tú eres una persona que oras, vas a ver su misericordia. Y cuando tú buscas a Dios, oras mucho, eres una persona que te consagras, te dedicas a lo de Dios, Dios va a comenzar a tratar contigo. Entonces, esa gracia que portas va a hacerle daño a otro. Vas a sentir la persecución, vas a sentir que no le cae bien a todo el mundo, te vas a sentir rechazado, te vas a sentir en momentos solo. Pero Elías andaba solo. El profeta Elías era un profeta con el oído en la tierra, con la boca en la tierra y el oído en el cielo. Elías no tenía muchos amigos. Elías era un personaje que iba y daba la profecía de parte de Dios y se iba huyendo nuevamente al secreto con Dios. Y Elías no le caía bien a Jezabel, ni tampoco le caía bien a Acab. Pero ¿qué pasa? Que es mejor estar bien con Dios y no bien con el hombre. Alabado sea su nombre. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y te vuelvo a hablar de Juan. Dice las Sagradas Escrituras que en el momento que Juan es llevado a este lugar, desterrado por la palabra del Señor, Juan comenzó a buscar a Dios, porque Juan había estado al lado de Jesús. Juan había contemplado el maltrato que había recibido Jesús de parte de su mismo pueblo. Pero en medio de esa circunstancia, Juan estaba como dice Hebreo 12:2, con la mirada puesta en Jesús. Aún no se explica claramente cómo murió Juan, pero sí, a Juan se le dio desde el capítulo 1 hasta el final. Todo lo escribió él. Incluso Juan es el que narra la tribulación y la gran tribulación. Juan es el que ve la visión del anticristo cuando aparece en el capítulo 6, verso 1 en adelante de Apocalipsis. Ahí se habla de cuando aparece este personaje en un caballo blanco. Y a partir de ahí él ve los 4 jinetes. ¿Qué significan los 4 jinetes? Los 4 son 4 tiempos que vienen para la tierra. Y Juan pudo visualizar, Juan pudo explicar, pero Juan le da un mensaje a varias iglesias en el capítulo 1. Pero ¿qué simbolizaban aquellas iglesias? Las iglesias de hoy en día. Y a cada una, el Señor le decía lo que estaba pasando en cada una de las iglesias. Pueblo del Señor, sea lo que sea que estés atravesando, sea lo que sea que estés viviendo, si estás rechazado, si te sientes triste, si sientes que el Señor te da una palabra pero nadie la quiere recibir, cumple con dar la palabra, cumple con hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que estaba haciendo Juan. Juan fue un siervo del Señor. Juan hizo el trabajo que Jesús le encomendó, y por tener esa obediencia al reino celestial, se le abrieron los cielos. Fue como Jacob. Dice que Jacob estaba huyendo de su hermano, y cuando iba huyendo, dice que puso su cabeza en una piedra, y ahí dice que se le abrieron los cielos, y de ahí le vino respuesta a Jacob. Jacob se llamaba Jacob, pero cuando se le abrieron los cielos, se le cambió el nombre por Israel. ¿Padre de qué? De multitudes. Miren, mis amados hermanos, yo no sé en este momento cuál es tu ministerio, pero yo sé que cada persona que Dios llama, Dios le entrega algo poderoso. Dios le entrega un ministerio grande. Dios le entrega su palabra. ¿Para qué? Para llevarla, no para guardarla, sino para predicarla, para llevarla. Pero no, oye bien, hay personas que tú no le vas a caer bien.
Hay mensajes que no van a ser recibidos, pero tú cumples. ¿Por qué, pastora? Porque en aquel día el Señor le va a decir: yo te envié mi hijo, yo te envié mi hija a darte la palabra. ¿Qué pasó que no hiciste caso? ¿Qué pasó que no entendiste lo que yo te envié a decir? Recuerda que tú y yo somos voceros del Señor aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores del cielo aquí en esta tierra. Tenemos que predicar. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si yo no predico este evangelio. Hay que predicar el evangelio del Padre. Gústele a quien le guste, hay que predicar. Y si tú quieres saber si tienes un ministerio poderoso de parte de Dios, si tú ves que no te reciben donde vas, si tú ves que eres rechazado, si tú ves que eres perseguido, quiere decir que portas algo poderoso del reino celestial. Y si tú ves que vas a los lugares y aún personas que están en el camino te van a ver que eres como diferente, te van a ver como así, como ¿qué le pasa a este? ¿Qué quiere? No es la persona que te está persiguiendo, es lo que está dentro de la persona. Alabado sea Dios. Por eso hay que poner la mirada en Jesucristo. Tienes que poner tu mirada en el reino celestial, porque cada uno de los siervos y siervas de la antigüedad, si tú miras bien, no le cayeron bien a todo el mundo. Ahí tenemos el ejemplo de el profeta Micaías. ¿Qué pasó con Micaías? En el tiempo de Micaías habían 400 profetas falsos. En el tiempo de Micaías, pero había uno que era Micaías, que oía la voz de Dios y hablaba de parte del cielo. Alabado sea su nombre. Y Micaías no le caía muy bien a Acab ni a los profetas que estaban ahí, pero él dio la palabra y dijo: Acab, si tú vuelves vivo, Dios no habló por mí. O sea, cuando Dios te da una palabra, tú la declaras, que si es de Dios, se cumple. Ahora, la Biblia habla que si tú le das una palabra a alguien y no se cumple, dice que el profeta sea llamado mentiroso. Pero si la palabra que tú le das a alguien, está bien segura que Dios te habló para tú dar esa palabra. Y si Dios fue que habló, si Dios fue que te dio ese mensaje, se va a cumplir. Alabado sea Dios. Porque Dios te da una palabra para corrección. Hay diferentes palabras. Hay palabras de corrección. Hay palabras de advertencia. Hay palabras para que la persona recapacite en el camino en el cual está andando. Hay palabras que son para levantar. Hay diferentes palabras. Por eso tienes que tener, como tenía Elías, el oído en el cielo y la boca en la tierra. Y sobre todo tener una bella relación con el Padre. Que cuando el Padre hable a través de ti, que se sepa que fue el Padre que habló, que se sepa que fue un mensaje de parte del cielo, porque tú y yo estamos aquí en esta tierra y nuestra responsabilidad es de hacer el trabajo de Dios, de llevar el mensaje divino. Y te vuelvo, ya para finalizar, te vuelvo a hablar de Juan. Juan fue el discípulo amado, el cual estuvo siempre al lado del maestro. Él aprendió del maestro. Jesús mandó a escudriñar las escrituras porque él dijo: en ella os parece que está la vida eterna. Escudriña las sagradas escrituras. Y sobre todo, dice la palabra que si tú estás falta de sabiduría, que se lo pida al Espíritu Santo de Dios, el cual te lo va a dar abundantemente y sin reproches. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Bye.